amigos y hermanos de Jesús y la Red. Es un privilegio poder saludarles en esta ocasión, esperando que sus vidas estén siendo bendecidas de parte de nuestro buen Dios, de ese Dios tan maravilloso que los que le hemos tenido el privilegio de conocerle, que tiene cuidado de nosotros, que cuida de nuestras vidas y a quien le debemos todo lo que somos. En esta ocasión vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor, para lo cual le invito al que tenga una Biblia disponible, si la podemos abrir en el Salmo número 40. Vamos a estar leyendo un par de versículos en el Salmo número 40 y vamos a orar para que sea Dios Espíritu el que hable a nuestra vida conforme a la necesidad, conforme a lo que Él quiere hablarnos en esta ocasión. Amantísimo Dios que estás en gloria, aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti, agradecidos por todas tus bondades, todas tus misericordias, tu amor, el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, que a pesar quizás de muchas tribulaciones o de muchas dificultades, hayas estado tú sosteniendo nuestras vidas y llevándonos, Señor, de tu mano. Pedimos que seas tú, bendito Espíritu, el que ministre en nuestras vidas, el que hables a nuestros corazones, Señor, el que llegue, Señor, a donde están nuestros amigos y hermanos, Señor, a través de este medio, Señor, para que tú les bendigas, para que tú les toques, para que tú les exhortes, para que tú les fortalezcas, para que tú les animes, Señor, y a través de tu palabra, Señor, podamos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Todo te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos como decía, en el Salmo 40 y vamos a estar leyendo del versículo 6 al 8. La bendita palabra del Señor se lee en el nombre del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 40, versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hombre, el ser humano, a través de todos los tiempos, ha venido buscando hacer ofrendas o ofrecer ofrendas a Dios, y con la intención de ganar el favor de Dios, con la intención de que Dios haga algo por el ser humano. En los días del rey David, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos desde el tiempo en que Jehová saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto y los lleva hasta la tierra prometida, el pueblo en las ofrendas que se ofrecían a Dios, se habla acerca de diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de sacrificios. Se ofrecían sacrificios de animales, había un sinnúmero de ofrendas que se podían ofrecer al Señor. En los rituales religiosos, el ser humano ha venido ofreciendo a Dios o al Dios que sirven diferentes tipos de ofrendas, muchos hasta ofrendas incluso ofrendas humanas se quieren ofrecer a las deidades. Pero en ese pasaje que nosotros leímos, eran los días del rey David, las ofrendas incluían eso que eran los sacrificios de animales para cuando se llevaban a cabo los rituales en el templo. Y en ese pasaje que nosotros hemos leído en el Salmo 40, básicamente, resumiendo, ¿verdad? El escritor, que es el rey David, él dice que estos sacrificios, si lo resumimos, puede decir que estos sacrificios no pueden tener un gran significado, no pueden agradar a Dios a través de ellos, de estos sacrificios, si no se hacen por las razones correctas. No pueden ser agradables delante de Dios si no se hacen por las razones correctas. Nosotros hoy en día, en la actualidad, llevamos a cabo rituales de diferente manera. Ya no son con animales como se hacía en el tiempo que fue escrito este salmo, sino que lo hacemos de una manera diferente en nuestros rituales dentro de lo que es la iglesia. Y quizás al igual que en todos los tiempos, estos rituales se hacen por razones egoístas, que no son las correctas, no son las razones que valen la pena. Pero nosotros debemos de aprender a no ofrendarle a Dios
a no darle esos rituales en primer lugar para ganar su favor. O sea, no vamos a llevar a cabo ciertos rituales y a ofrecer ciertas ofrendas para ganarnos el favor de Dios. Aquello de que si yo le voy a dar a Dios, Él me va a dar el doble. Yo me recuerdo un coro desde hace muchos años y que se enseñaba, creo, a los niños, y hace poco escuché hablar acerca de eso, de ese coro que dice la ofrenda del Señor, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Entonces le enseñan a grabarle a uno, yo le voy a dar $1 al Señor, el Señor me va a dar $2 a cambio. O sea, yo quiero ofrecer algo a Dios, le quiero dar algo a Dios porque quiero que Él me dé algo a cambio. Muchas personas ofrecen, dicen, yo voy a hacer 2 ayunos, 3 ayunos para que Dios me bendiga con un carro, para poderme dar un carro, o voy a hacer 3 ayunos para que mi hijo sea salvo, o para que mi esposo tome la decisión de bautizarse. O sea, queremos ofrecerle algún sacrificio a Dios, darle una ofrenda a Dios, pero esperando que Dios nos dé algo a cambio. Muchas, hoy en día, dentro de lo que son las iglesias o las congregaciones, la gente quiere ofrecerle a Dios, voy a dar las flores para embellecer la iglesia, o voy a dar dinero, o voy a dar hacer penitencias para poder lograr algo a cambio de Dios. Entonces, al darle yo algo a Dios, comprometo a Dios a que Él me devuelva algo. Hay muchas personas que para los tiempos de la Semana Santa, más que nada se mira eso, que la gente, por ejemplo, un ejemplo, si a mí me gusta el chocolate, yo digo, en esta semana o en este día yo me voy a abstener de comer chocolate porque es el sacrificio que voy a hacer delante de Dios para que Dios me bendiga. O sea, estamos queriendo hacer penitencias o haciendo cosas que en realidad no son dadas a Dios de la manera correcta. Entonces, no debemos nosotros de ofrendar a Dios por de esa manera que es equivocada. También no tenemos que darle ese tipo de ofrenda a Dios porque pensando que a Dios le hace falta algo, algo que le hace falta a Dios, yo se lo voy a dar, porque a Dios no le hace falta nada. Él es el creador del universo, Él es el dueño de toda la creación, Él es el dueño de los mares, de la naturaleza, de nuestra propia vida. Entonces, a Dios no le hace falta nada que nosotros le podamos dar, pero de lo que Él sí no dispone, y de lo que Él sí necesita es de nuestra voluntad, es de nuestra disposición, porque no nos creó siendo robot, no estamos programados para obedecer, sino que nos ha dado lo que es el libre albedrío, la libertad de poder decidir si quiero hacer esto o si no quiero hacer lo otro, si yo decido servirle a Dios, si yo decido no servirle a Dios. Entonces, eso sí es lo que Dios necesita de nosotros. Es esa disposición, es nuestra voluntad de poder dedicarnos a Él con todo nuestro corazón. Entonces, la ofrenda que a Dios le agrada es esa, que nosotros hagamos su voluntad. Si nosotros vemos aquí en el versículo 8, que leímos, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, que el hacer la voluntad de Dios, esa es la ofrenda que agrada a Dios. Allá en Hebreos, en el capítulo 10, de los versículos del 5 en adelante, se aplican estos versículos que están en el Salmo 40, lo vemos allá en Hebreos. Y si nosotros leemos toda esa carta a los Hebreos, nosotros vemos cómo el escritor habla acerca de la obra que Jesucristo vino a hacer, como nuestro sumo sacerdote, cómo Él estuvo dispuesto, cómo Él manifestó esta actitud de obediencia que está hablando aquí el salmista en el Salmo 40. Él manifestó esta actitud de obediencia y de servicio a Dios. El Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, lo que dice aquí este versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Si nosotros leemos el Evangelio y específicamente si nosotros
vemos allá en Marcos capítulo 3 del versículo 7 al 12, él dice que el Señor Jesús se fue con sus discípulos al mar, cerca del mar, y dice que venía gente, multitudes de diferentes lugares, de diferentes partes, porque habían escuchado y habían oído y sabían que Jesús estaba sanando a los enfermos, Jesús estaba haciendo cosas maravillosas. Entonces se había corrido la voz y esta gente venía y buscaba al Señor. El deseo de ellos era poder tocarlo para ser sanados. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que ingeniárselas para que las multitudes no lo aplastaran, pues no lo decimos nosotros, no lo fueran a apachurrar. Cuando nosotros leemos ahí en Marcos, el Señor le dice a sus discípulos, mantengan siempre lista una barca, porque el Señor desde la barca podía enseñarles, podía predicarles, podía ministrarles para no estar en medio de esa multitud. Eso a mí puedo yo quizá compararlo en nuestros tiempos modernos. Yo he visto, especialmente en México, cuando están dando las noticias de la farándula y que hay una noticia de un artista o de un cantante que es la noticia del momento. Yo no sé de dónde salen tantos reporteros y periodistas que se avalanchan contra la persona, y si la persona no lleva a alguien que los esté cuidando, pues los apachurran, los atropellan, ¿verdad? Y se hace una locura. Y me imagino que de esa manera quizás la gente que buscaba acercarse al Señor. Estos artistas, algunos de ellos son muy amables y contestan lo que les preguntan, otros los ignoran. Y lo maravilloso de nuestro Dios es que Él no ignoraba a nadie. El Señor Jesucristo siempre, a pesar del cansancio, a pesar de, qué sé yo, quizás cuánto lo que Él pues se cansaba, ¿verdad?, de predicar y enseñar y caminar, porque eran lo que caminaba. Él siempre estuvo dispuesto a tender la mano a aquel que estaba en necesidad. El Señor Jesucristo, Él estuvo dispuesto a ofrecer su vida misma al Padre por una humanidad perdida y una humanidad necesitada del amor, de la misericordia de Dios. Señor Jesucristo vino a mostrarle al mundo ese amor del Padre, esa misericordia del Padre, y Él estuvo dispuesto a poder servir a lo que el Padre le había llamado a hacer. Entonces, esa misma respuesta de Jesús, esa misma disposición del Señor Jesucristo, ese mismo deseo de Jesús de agradar al Padre, haciendo su voluntad, es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Jesucristo es el mejor ejemplo, que nosotros hagamos su voluntad. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Esa ofrenda en que nosotros podamos disponer nuestra vida total para el Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículos 22, el profeta le dice al rey Saúl, le dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, de nada sirve que sacrifiquemos cosas para el Señor, que le estemos dando, esperando a cambio a algo, dando de la manera equivocada, si lo que Dios quiere de nosotros es simplemente que le obedezcamos. Es mejor que ofrecer cualquier sacrificio. Entonces, tristemente, la respuesta de muchos de nosotros no es decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy, heme aquí. Envíame donde hay necesidad, envíame a ayudar al necesitado, a hacer lo que tú quieres que yo haga por ti. Sino que tristemente muchos de nosotros, cuando se nos pide hacer algo para el Señor o para la obra del Señor, la respuesta nuestra, muchas veces decimos, cuando se está pidiendo algo, dicen, no, calladito me veo más bonito, ¿verdad? En boca cerrada no entra en boca, mejor me quedo callado. O ponemos excusas de que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. No estamos dispuestos a poder sacrificar para hacer la voluntad del Padre, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, como decimos, queremos darle a Dios y hacer cosas para Dios, pero si Dios me da algo a cambio, no está en nuestro pensamiento el llevar a cabo el trabajo de la obra simple y sencillamente porque amo a Dios, porque estoy dispuesto a servirle a Dios, sino que porque quiero obtener algo a cambio. Mucha gente busca a Dios y si Dios no le contesta y le da lo que le está pidiendo, entonces dice, ¿de qué sirve tantos años que he servido a Dios si Dios no me ha contestado o no me ha dado tal cosa? ¿O de qué sirve que yo ofrende? ¿O de qué sirve que yo haga esto si Dios no me contesta lo que yo le pido? Queremos que manipular a Dios
dándole, esperando que Él nos retribuya con algo. Y nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces, todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Él. Y no hay otra ofrenda más aceptable más que nuestra propia vida. Nosotros no tenemos que orar pidiéndole a Dios que Dios use a otros para el servicio, que sean otros los que estén dispuestos a hacer el trabajo que quizás Dios me ha llamado a hacer a mí, sino que nosotros queremos que otros hagan las cosas, queremos que otros den su vida en sacrificio, y somos nosotros los que somos llamados a estar dispuestos a hacer su voluntad, dispuestos a obedecer el llamado que Dios nos ha dejado, dándonos el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, como Él, no importando ser Dios, Él se humilló de tal manera que vino a servirnos a nosotros. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que agrada a Dios? El que hagamos su voluntad. ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? El que estemos dispuestos a ir donde Él nos mande. El que con nuestras actitudes, con nuestra vida, que le demos nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros dones, nuestros talentos a la disposición de Él para llevar a cabo el trabajo en la obra, que es llevar el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje que Dios quiere que compartamos con aquellos que están en necesidad, y no le estemos dando ofrenda o sacrificios a Dios por los motivos equivocados o esperando recibir algo a cambio. En esta hora yo lo dejo con esta pregunta: ¿qué ofrenda le estamos dando a Dios? ¿Estamos dándole la ofrenda que le agrada o estamos dándole las ofrendas con motivos equivocados? El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y hasta la próxima vez. Amén. Ministerio Evangelístico Jesús y la Red comparte la sagrada palabra de Dios todos los días por medio de las redes sociales, desde los países de El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, llevando al mundo el mensaje de Cristo para salvación y vida eterna, el mensaje de amor, de esperanza para los trabajados y cargados, para los que están en aflicción, encadenados en amargura, anunciando el mensaje de liberación por medio de la sangre de Cristo, para que donde haya oscuridad se encuentren con la luz que es Jesús, donde haya ansiedad y depresión se encuentren con la puerta de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Donde la señal de los canales llegue, Jesús y la Red está presente para lanzar la red del Evangelio de poder para cambiar vidas, despertando el interés de leer la palabra como espada de dos filos que quebranta y cambia corazones, y el ardiente deseo de buscar más de Dios por todos los medios disponibles, buscando transformación y conversión en Cristo Señor nuestro, donde la necesidad es más grande cada día, más y más. El mundo viaja a toda velocidad del tiempo, pero el que recibe a Cristo como su Señor y Dios encontrará paz y felicidad en sus vidas, diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde Guatemala, Estados Unidos y El Salvador, el Ministerio Jesús y la Red está comprometido con la Gran Comisión. Como dice Jesús en la Sagrada Escritura: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. También Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para